Dentro de los objetivos que vamos a emplear, vamos a discutir la fisiopatología del dengue y el choque por dengue. Vamos a analizar un poco el contexto de las guías de tratamiento sugeridas por la OPS o OMS y la adaptación local, por supuesto, porque cada país tiene sus diferencias, sus accesos a recursos diferentes y hay que tratar de optimizar esos recursos. Vamos a evaluar los resultados del tratamiento actual, sobre todo en la relación de la mortalidad y los efectos adversos que también tienen costos importantes. Y por supuesto vamos a proponer algunas medidas de monitoreo hemodinámico que ustedes ya pueden emplear dentro de las cosas que ustedes hacen en el día a día. Veamos a ver. Esta gráfica que se presenta frecuentemente en las capacitaciones con dengue, pues nos recuerda que hay un periodo crítico de extravasación. Esto, digamos, desde una forma metodológica, pues tiene mucho sentido y en general el dengue se nos tiene, digamos, un patrón bastante definido. Sin embargo, podemos ver, y creo que eso es algo que ustedes han podido tener en cuenta en su práctica clínica diaria, no siempre los pacientes se comportan de esta manera. Hay pacientes que empiezan a extravasar más temprano, que ustedes empiezan a tener signos de alarma incluso durante la fase febril, e incluso que pueden prolongar un poco más el tiempo de extravasación o de la fase crítica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestro nivel de intervención va a depender mucho de esa interacción, de la evaluación que nosotros estamos haciendo de manera dinámica. Entonces, y esto sobre todo aplica mucho para los pacientes con infección secundaria, donde el montaje de la respuesta inmunológica, que al final es lo que va a explicar, digamos, esas manifestaciones importantes de la alteración de la permeabilidad capilar, puede tener, digamos, mayor reacción. Esto lo vemos, por ejemplo, en aquellos pacientes o en zonas o países donde aparece, por ejemplo, un serotipo que no había estado presente y entonces la respuesta inmune con la memoria inmunológica que las personas expuestas habían tenido ya se incrementa. Algunos puntos importantes de la patogenia y que sí es importante que nos detengamos un poquito para entender qué es lo que ocurre, son los dos fenómenos que ocurren entre la infección primaria con la formación de memoria inmunológica generalmente mediada por inmunoglobulina G, es el hecho de que los pacientes van a activar una respuesta mediada por linfocitos y esta respuesta va a tener, digamos, dos blancos. Un blanco principal es el daño endotelial y un segundo daño es el daño directo que se produce sobre el glicocálix endotelial. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, porque el daño endotelial, que es mediado generalmente por tóxicos directos como la interleucina 6 o la interferón gamma, va a generar una respuesta de aumento de la permeabilidad capilar que va a facilitar la extravasación de líquidos. Esto es importante. Pero además, una de las reservas que nosotros disponemos cuando tenemos enfrente a un paciente que está sometido a pérdida de fluidos, de cualquier manera, el escenario que ustedes quieran, hipovolémicos, quemados, etcétera, etcétera, es que tenemos una reserva de alrededor de un 33% de nuestro gasto cardíaco en el glicocálix endotelial. En el paciente con dengue hay una disrupción directa del glicocálix y eso hace que no podamos contar mucho con esa reserva. Eso va a producir una extravasación importante, que es, diría yo, mucho mayor que la que ustedes pueden ver, por ejemplo, en pacientes con sepsis, y eso es lo que nos lleva a choque hipovolémico y que finalmente, una vez que se activan mecanismos de daño celular, nos llevan al choque irreversible, a la falla de órgano y al final a la muerte de los pacientes. Entonces, esa pérdida en el tercer espacio va a condicionar que, por supuesto, empecemos a hemoconcentrarnos, el hematocrito va a aumentar progresivamente y vamos a tener además una afectación, digamos, hematológica. ¿Cuál es la afectación hematológica importante? El tema de la acción plaquetaria. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos, por un lado, incremento de los valores de von Willebrand, activación del factor de activador de plaquetas y también un aumento del factor inhibidor de producción de plaquetas. Todo esto al final se va a traducir también con una mayor posibilidad de tener sangrados. Entonces, resumiendo, esto es como la tormenta perfecta, ¿verdad? Se nos daña el endotelio, se nos daña el glicocálix endotelial, entramos a hipovolemia. Si nosotros somos proactivos en este momento, precisamente cuando está ocurriendo la extravasación, y como bien les explicaba la doctora Alfaro hace un momento,
En ese periodo crítico de 48, 72 horas es donde nosotros tenemos que estar encima de esos pacientes y si actuamos de manera oportuna el paciente se salva. Si por el contrario el fenómeno de hipovolemia se vuelve sostenido, entonces entramos en lo que llamamos hipoxia celular. Y esto, si no se trata oportunamente, ahí sí que nos lleva a la disfunción mitocondrial, a la muerte celular y finalmente al choque irreversible, que es lo que muchas veces nos llega a la unidad de terapia intensiva. Yo siempre recuerdo que en la epidemia de 2019, por ejemplo, al principio, en la unidad donde yo trabajo, en San Pedro Sula, estábamos recibiendo prácticamente los pacientes casi como premorgue, es decir, eran choques con acidosis láctica, fallo renal, en ARS, a ventilador y muriendo 48, 72 horas. Y eso era inaceptable porque, o sea, los pacientes no llegaban, no crean ustedes, de comunidades lejísimas, comunidades que están a 20 kilómetros de San Pedro Sula, o sea, una cosa que no. La OPS hizo una intervención en ese momento en el país, ahí conocí a Anabel y al doctor Gutiérrez, y a partir de eso empezamos a trabajar más en este punto, en el punto adecuado de reanimación. Entonces, desde ese momento cambió un poco el paradigma de atención y de alguna manera eso inmediatamente tuvo un impacto sobre la mortalidad. De tal manera que el año pasado, que estuvimos igual que ustedes, con los hospitales sobrecargados y demás, los ingresos que nosotros tuvimos a terapia intensiva el año pasado más bien, tenían que ver más bien con sobrereanimación o con complicaciones no esperadas. Vimos, por ejemplo, mucho paciente con falla hepática aguda fulminante que no tenía correlación con un estado de choque prolongado, pacientes con encefalitis o cosas así ya que se salían un poco de lo que normalmente nosotros podemos intervenir. Entonces, este es un punto importante. Esta imagen que es reproducida del modelo del choque hemorrágico es un poco para ejemplificar qué es lo que está ocurriendo en el paciente con dengue cuando el choque se mantiene de manera sostenida y tiene que ver con esta relación entre el aporte y consumo de oxígeno que al final nos lleva a la disfunción mitocondrial. Normalmente nosotros en el contexto de producción aeróbica pasamos a ciclo de Krebs, la mitocondria va a producir ATP y nos vamos a mantener en equilibrio celular. Sin embargo, cuando hay hipoxia sostenida, nos vamos a la vía del fosfonol piruvato quinasa, empezamos a acumular ácido láctico y la célula empieza a disfuncionar y ocurre todo esto, hasta que ocurre la muerte celular. Normalmente en dengue, cuando caemos en este punto, estos son los pacientes que, como decimos por allá, ni Calimán los salva, ¿no? Porque, o sea, es un choque ya refractario, hacen vasoplejía y les va bastante mal. Entonces, nosotros tenemos que tratar de intervenir en este momento, en tratar de mantener este equilibrio. Si nosotros lo correlacionamos con el choque hemorrágico, por ejemplo, podemos ver que en estas etapas todavía aquí el paciente presenta manifestaciones de hipoperfusión, pero no hay choque. O sea, casi siempre estos pacientes están taquicárdicos, pueden estar todavía con algo de hipotensión, pero que responden bien a fluidos. Cuando pasamos estas etapas es donde el proceso ya no es reversible. El otro punto que yo quiero enfatizar aquí sobre el tema de reanimación en el dengue es esta relación del aporte y consumo de oxígeno. Si nosotros nos imaginamos el sistema cardiovascular como un sistema ferroviario, donde el gasto cardíaco es la locomotora que va a transportar el oxígeno, los vagones son la hemoglobina, esto va a llevar un proceso, digamos, de aporte de oxígeno que normalmente tiene que ver a partir de dos factores. El gasto, que depende directamente del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y en el caso del dengue, pues por supuesto nuestro principal problema aquí es la reducción del volumen sistólico, por lo tanto se nos reduce la precarga. Pero además tenemos que estar muy pendientes de lo que estamos transportando, es decir, de la hemoglobina y del oxígeno. Ayer, por ejemplo, en el taller con los compañeros, una de las preguntas que salió es si, por ejemplo, es recomendable en algún momento de la evolución intubar los pacientes. Por ejemplo, si un paciente está en un choque muy prolongado, etcétera. Y mucho tiene que ver con esto, con el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno por fórmula depende de la hemoglobina, la saturación de oxígeno y el oxígeno libre. Entonces, si nosotros tenemos déficit en alguna de estas fases, o sea, ya sea en el volumen sistólico, dependiente el gasto cardíaco de él, o nuestro problema está en el transporte, o sea, en la hemoglobina o en la cantidad de oxígeno, pues por supuesto que aquí podemos intervenir. ¿Qué es lo que ocurre específicamente en dengue? En dengue,
nosotros tenemos un aporte de oxígeno que sale de la estación ferroviaria y en el camino lo vamos entregando. Como es choque hipovolémico, a diferencia de la sepsis, estos tejidos están ávidos de oxígeno, por lo tanto, incrementa la extracción. Normalmente nosotros extraemos alrededor de un 25% del oxígeno que va en este aporte de oxígeno. Pero en el paciente con dengue nosotros vamos a tener una extracción incrementada que puede llegar a ser hasta arriba de un 50%. De tal manera que la saturación arterial de oxígeno que puede salir aquí, por ejemplo, por decir un número, 95%, al llegar acá al lecho venoso y si nosotros tomamos una muestra de saturación venosa central en gases, vamos a tener valores tan bajos como 45-50%. Y eso es algo, eso es digamos un hallazgo clínico muy fácil que nosotros podemos tener muy temprano y que nos puede dar una primera alerta de qué tan severo es el compromiso de volemia que tenemos en este tipo de pacientes. Esto, por ejemplo, si ustedes lo aplican en sepsis, van a darse cuenta que es otro tipo de choque. En la sepsis, el problema aquí es que la extracción está afectada por el incremento de los cortocircuitos sistémicos y entonces en vez de tener 50, 60 de saturación venosa central, ustedes tienen 70, 75, hasta 80%. Entonces, eso de entrada ya diferencia un tipo de choque de hipovolemia con un gasto cardíaco reducido comparado con el choque en sepsis, donde el gasto cardíaco es normal o alto y donde el problema de extracción más bien es que no se extrae, o sea, aunque le ofrezcamos oxígeno, los tejidos no extraen. Y este es un concepto que es bien interesante porque en dengue se ha discutido mucho esto. De hecho, desde los orígenes de las primeras epidemias de dengue en el mundo, los intensivistas tendíamos a creer que el dengue se trataba de un choque hiperddinámico, como se comporta la sepsis. Y eso originó durante muchos años el debate sobre cómo debíamos abordarlo. Aminas temprano, qué tanto líquido no poníamos, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto es un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces, si partimos de eso, va a ser importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, nuestro problema en dengue va a ser la fuga capilar que nos va a llevar a hipovolemia, nos va a llevar a choque y esto nos va a llevar a hipoperfusión tisular, falla de órgano y muerte. Esto es en la mayoría de los casos de dengue. ¿Hay algunos casos donde podrá ser diferente? Sí, y hablaremos un poquito de eso. Entonces, si partimos de eso, entonces en una forma simplificada nosotros podemos tener como dos caminos posibles. Tener un paciente que tenga lo que llamaríamos choque hipodinámico o gasto cardíaco bajo, donde la saturación venosa central está reducida porque los tejidos extraen de manera importante. Esto en el contexto de hipovolemia se trata con volumen. O sea que el tratamiento del dengue es fluidos, es líquidos. Sin embargo, y aquí sí hago un poco la excepción, hay algunos pacientes de dengue donde pueden tener gasto cardíaco bajo, extracción incrementada, pero falla la bomba. Ojo con esto, porque estos no responden bien a fluidos. Esto les va peor, se empieza a fallar más la bomba y estos requieren inotrópicos. Entonces, aquí viene un primer paradigma que en las recomendaciones de 2025 ya de alguna manera ya nos abren un poco la puerta a poder evaluar este tipo de pacientes. Y les pregunto a ustedes, ¿han visto ustedes, por ejemplo, dentro de su experiencia, pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades que les hacen falla cardíaca aguda en el contexto de dengue? Levantemos la mano los que hayan tenido algún caso así. Correcto. Y le estoy hablando de chavales o patojos, como se dice por acá, de 20, 25 años, que ustedes dicen, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, muchas veces para identificar esto, necesitamos una herramienta adicional. Y precisamente este es un poco el espíritu de esta evaluación o de estas nuevas recomendaciones, de darles a ustedes la posibilidad de tener esas herramientas a pie de cama. Entonces, sí, efectivamente, en algún momento podemos tener esto. Pacientes con dengue que se comporten de la otra manera, como hiperdinámicos, con un gasto cardíaco alto, con saturación venosa central, que se tratan como los pacientes con choque distributivo por sepsis, esos son menos.
Es menos frecuente que el que está con dengue tenga la mala suerte de que venga con una neumonía o una sepsis urinaria y que por ahí se comporte de esta manera. No les puedo decir que no ocurra, sí puede ocurrir, pero es bastante eventual. Entonces, eso nos deja un escenario donde el choque hipodinámico de gasto cardíaco bajo es el que generalmente nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, en este punto y este cuadrito, vamos a ver si se lo puedo hacer más grande porque no me está funcionando la lupa, muestra, digamos, los 4 tipos de choque que nos enseñaron en fisiología, donde generalmente los de dengue se van a encontrar aquí en este punto, en hipovolémico. ¿Qué características tienen? Bueno, en primer lugar, las presiones de llenado están reducidas, es decir, la cámara cardíaca está vacía. El volumen al final de diástole va a estar reducido. ¿Cómo lo vemos esto? Digamos, si hacemos una ecografía, vamos a ver cámaras cardíacas cerradas y paredes que se pegan, un kissing wall, como que fuera hemorrágico o una diarrea extrema, por ejemplo. ¿Qué otra característica hemodinámica es importante aquí? Que tienen resistencias vasculares sistémicas elevadas. ¿Por qué es esto? Porque cuando tenemos hipovolemia, la primera manifestación compensatoria, ¿cuál es? Liberación de catecolaminas, vasoconstricción. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo lo que trata con la vasoconstricción y sobre todo con la venoconstricción es mover esa reservita que tenemos de volumen en el espacio venoso para empujarlo de regreso al corazón porque está haciendo falta. Entonces, por esa razón, estos pacientes se comportan con resistencias vasculares altas. De manera que si yo, por ejemplo, tuviera la tentación de poner una mina vasoactiva aquí, tengo que estar seguro que en este momento mi tanque ya lo tengo lleno. Y eso sí es un punto importante. Es decir, yo tengo choque hipovolémico, primero tengo que estar seguro que el tanque está lleno. Eso es fundamental. Esto, si ustedes lo comparan al otro extremo del choque distributivo, vean ustedes cómo se comportan de diferente. Las resistencias sistémicas en un paciente con choque por sepsis son reducidas. El gasto cardíaco puede estar ligeramente normal o incluso incrementado, a veces, y sobre todo el llenado ventricular puede estar normal. Es decir, este es un paciente que se comporta de una manera diferente. Cuando le hacemos alguna evaluación por gases arteriales, vean ustedes que la saturación venosa central del hipovolémico está reducida y que la del séptico está alta. Entonces, ahí de entrada ustedes ya tienen como que varias herramientas. La otra herramienta que es importante y que en general, y como estamos hablando del contexto de cuidados intensivos, es absolutamente necesario que en las unidades de cuidados intensivos tengamos un mínimo de recursos para trabajar. Y dentro de esto, la necesidad de la introducción de ecografía prácticamente es el día a día de las terapias intensivas de todas partes del mundo, incluyendo países como los nuestros, donde tenemos más dificultades financieras. Porque vean ustedes cuántas cosas nosotros podemos obtener a partir de este análisis. Entonces, resumiendo esto, vamos a hacerlo chiquito otra vez. Nosotros vamos a tener variables macrohemodinámicas que podemos estabilizar, como la presión arterial media, y aquí introduzco otro concepto fisiológico que es importante y que va a tener implicación a la hora de las recomendaciones, la presión arterial media. El profesor Tebul, que escribe mucho de este aspecto de hemodinamia, ha desarrollado el concepto de lo que llamamos presión media sistémica. ¿Qué es eso? Acuérdense ustedes que el lado izquierdo del corazón es un sistema de altas presiones, o sea, tenemos que vencer la resistencia de la compliance aórtica. Entonces hablamos de que son presiones más altas. Luego llegamos al sistema venoso, que estamos trabajando con presiones medias, pero en el camino necesitamos una presión diferencial que permita que la sangre y el oxígeno llegue a tejidos. Eso es la presión media sistémica. Y en términos clínicos, la presión media sistémica está representada por la presión arterial media. Entonces, y esto es un concepto, digamos, que se ha establecido bastante bien, sobre todo en reanimación con los pacientes con sepsis y en otros estados de choque, debe ser alrededor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando aplicábamos la guía únicamente siguiendo la recomendación inicial en cuanto a fluidos? Que muchas veces, a pesar de que estábamos reponiendo el volumen intravascular, no alcanzábamos una presión media sistémica. Entonces, aquí vuelve un poco
a cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes, y ustedes lo ven, por ejemplo, en la guía de supervivencia en sepsis, les recomiendan a ustedes que están administrando fluidos, pero todavía no estamos alcanzando la meta de 65 milímetros de mercurio, entonces le dicen, introduzca usted un vasopresor de manera temprana. Y eso es un poco un paradigma que ahora en estas recomendaciones entra como aceptable después de la revisión de la literatura. El otro elemento importante que hablábamos es la optimización del gasto cardíaco. Es decir, el volumen sistólico y la bomba. A echarle un ojo a la bomba a ver qué está pasando. Las resistencias vasculares sistémicas, ¿podemos manipularlas? No necesariamente. Lo que podemos manipular aquí es la respuesta adrenérgica. Va a mejorar la respuesta adrenérgica en la medida que mejoremos el gasto. El sistema nervioso autónomo funciona de manera maravillosa y nosotros no podemos intervenir mucho aquí. No va a ser que vamos a entrar a poner un vasodilatador, por ejemplo, aquí para bajar las resistencias. No, vamos a compensar el corazón y después vamos a poder lograr esto. Y finalmente vamos a tener que enfocarnos en el retorno venoso. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente el retorno venoso, en este caso, el retorno venoso y el volumen intravascular efectivo está reducido. ¿Qué elementos no podemos muchas veces acordarnos? Que nosotros no tenemos control sobre la vasodilatación y sobre la permeabilidad capilar, porque este depende de la respuesta inmunológica, ¿sí? La ventaja en dengue es que esto tiene una duración. Generalmente esto dura lo que dura el periodo de extravasación, 48 a 72 horas. Pero sí podemos trabajar cuando detectamos la disfunción miocárdica. Entonces, viendo ustedes estos aspectos, son como los aspectos, digamos, puntuales de la reanimación, donde nosotros tenemos que estar alerta de cada una de esas variables y que como en un vuelo de avión, nos está diciendo alarma por aquí, alarma por acá, levante los flaps, bájele la punta de la nariz al avión. Y si uno hace esto con instrumentos, con información, es mucho más fácil. Indudablemente que en una terapia intensiva a pura clínica esto es imposible de aplicar. Necesitamos un mínimo de herramientas. Entonces, no se olviden ustedes que aparte de la macrohemodinamia, o sea, de estos aspectos puntuales, también tenemos que concentrarnos en el aspecto de la entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Y cómo nos damos cuenta allí, a pie de cama de los pacientes, que estamos entregando bien hacia la perfusión tisular periférica, ahí donde ocurre ese milagro del intercambio de gases, que es lo que nos mantiene con vida? Pues bueno, las herramientas clínicas que vamos a emplear y que ustedes usan todos los días, el tiempo llenado capilar, la perfusión de los órganos, que se manifiesta clínicamente como gasto urinario, como el estado mental, y además la medición del lactato, que ese es el otro punto que también las recomendaciones van a introducir. O sea, ahora las recomendaciones sugieren que utilicemos también el lactato como una medida. Y esto es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque los clínicos normalmente solamente somos receptores, pero los que toman decisiones, los que firman los cheques, los que van a habilitarles que les pongan un gasómetro en sus unidades de atención, hay que convencerlos por la vía de la evidencia de que es una inversión que justifica ese pequeño gasto. Entonces, eso es un aspecto importante. Entonces, no olvidemos que todo esto tiene una correlación con la clínica. Esto lo pongo para recordar que siempre nosotros tenemos que estar evaluando esas variables clínicas de perfusión. Eso es fundamental y no cambia. De hecho, digamos, los productores de estos últimos artículos en relación a tiempo llenado capilar insisten mucho en esto porque su origen primario es latinoamericano y conocen de las diferencias en la región sobre las facilidades para diagnóstico, entonces siempre se le da importancia al aspecto también clínico. Entonces recordemos que el lactato es un buen marcador y que sobre todo viendo una tendencia de reducción del lactato, poniéndonos metas similares a las que utilizamos en sepsis, donde tenemos 1 hora 0 y 1 hora 6, digamos, para reanimar, en dengue muchas veces los tiempos incluso son más cortos en relación de que un paciente que empiece a extravasar y que puede estar chocado puede ser incluso mucho menor que en el proceso del paciente con sepsis. Entonces, en cuanto al tiempo llenado capilar, vamos a volver a poner esto un poquito más grande. Vean ustedes que una de las cosas importantes, esta es una de las recomendaciones del estudio de Andrómeda, es poderlo, digamos, estandarizar. Casi siempre vamos a aplicar una presión sobre la mucosa del dedo, ponemos un portaobjetos transparente,
aplicamos una presión que generalmente anda alrededor de unos 10 segundos para que se ponga blanco. A partir de eso liberamos la presión y contamos los segundos. En dengue la propuesta es que sea siempre menor de 3 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Nos permite valorar varias cosas, como, digamos, como blanco en la reanimación, para facilitar la monitorización de intervenciones hemodinámicas, como puede ser los retos de fluidos o las pruebas de respuesta a líquidos, y también para valorar qué tanto de la macrohemodinamia, es decir, si ya tenemos buena presión arterial, si tenemos alguna medición de gasto, está permitiendo también que la microcirculación esté funcionando. Porque muchas veces tenemos números muy bonitos en la macrohemodinamia, pero seguimos teniendo problemas de perfusión periférica. ¿Cuándo esto puede fallar? Bueno, si está muy frío el lugar, si la piel es muy oscura, si el paciente tiene hipotermia, entonces igual uno tendrá que hacer algunos ajustes en la técnica en ese momento. Un punto importante y relevante en la parte fisiopatológica es que los pacientes en dengue, igual que en sepsis, no todos son respondedores. Y esto es un punto bastante importante porque muchas veces, y eso tal vez era una de las debilidades de las recomendaciones de volumen en la guía inicial, es decir, decía, bueno, mire, su paciente tiene signos de choque, le pasa una primera carga, le pasa una segunda carga, le pasa una tercera carga, y muchas veces esos pacientes ya iban sobre la tercera carga y ya estaban aquí en esta parte de la curva, en la parte de arriba de la curva de Starling, donde ya no eran respondedores. ¿A dónde iba a dar ese líquido? Al pulmón. En este caso, por ejemplo, si yo estoy aquí abajo, pequeñas cantidades de volumen van a ser incrementos razonables del gasto cardíaco, pero si estoy aquí, no voy a producir ningún cambio en el gasto cardíaco. ¿Y para dónde va a ir el líquido? A generar aumento en la presión hidrostática y aumento del agua pulmonar extracelular. Y esto genera hipoxia. Y al generar hipoxia, compromete más el aporte de oxígeno. Al comprometer más el aporte de oxígeno, más muerte celular. Vean ustedes cómo va. Y esto está bien demostrado. Entonces, este es un punto también relevante. Cuando estamos haciendo la reanimación y sobre todo si estamos en la urgencia y estamos pasando las cargas, hay un momento donde tenemos que preguntarnos si hay que poner el acelerador o si hay que bajarle un poco y poner el freno. Entonces, estas cosas a veces necesitan alguna evaluación objetiva. La evaluación objetiva la vamos a hacer a herramientas como puede ser ultrasonido a pie de cama, del cual vamos a hablar bastante en esta presentación. Para hacer un poquito esto, les voy a presentar un caso clínico que lo que trata de demostrarles un poco es el comportamiento hemodinámico según fases. Vean ustedes, este es un señor hipertenso, 52 años, muy cerca de aquí de Izabal. El señor trabajaba en una de las plantas que está en Choloma. Choloma es una ciudad que está como a unos, tal vez 60 kilómetros de la frontera con Guatemala, ahí bien cerquita en el litoral. Y entonces tuvo un episodio de dengue y llegó a hospitalizarse, llegando con más o menos de esta manera. Único factor de riesgo, les decía, hipertensión arterial. Llegó alerta con una presión arterial de 120/75, con una orina clara, no fue cuantificada su ingreso, un poquito hemoconcentrado, 42 de hematocrito, con leucopenia y una trombocitopenia importante. Un poquito prolongado del TTP. Y de los factores, digamos, de riesgo que podrían sugerir extravasación, este paciente tenía náuseas, no tenía dolor abdominal y había documentado un poquito de líquido libre en la cavidad por ultrasonido y derrame pleural. Diríamos entonces que este es un paciente con dengue con signos de alarma, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo ahí en ese aspecto? Bien. Ingresa, pónganle que en la noche, y ese es un punto importante. Siempre las horas críticas para los pacientes, y es algo que también les van a mostrar de una forma muy científica aquí en el taller, es el impacto que tienen las guardias nocturnas y los fines de semana sobre la evaluación de estos pacientes. Entonces, durante la noche el paciente se va tornando más sonoliento, se estrecha la presión de pulso, 105/82, baja el gasto urinario, el hematocrito baja un poco. Esto fue curioso porque uno hubiese esperado que más bien se hemoconcentrara, pero bueno, vean que no siempre los pacientes se comportan igual, no había sangrado externo que fuera evidente, y se mantiene siempre con mucha trombocitopenia, ¿no? Incluso un poco más, y muy nauseoso. Un nivel de lactato para este punto de 2.5. Aquí no tenemos dudas, este está en choque, ¿cierto? No hay dudas. Bien. Como había una facilidad de poderle medir gasto cardíaco, se le midió el gasto cardíaco por un método no invasivo que se llama impedancia. Entonces, este es el primer taller
Vean ustedes, este es el índice cardíaco, que estaba bastante bajo, 1.6, de acuerdo a este método, está en 2.5 a 4 el valor normal, y tenía resistencias vasculares sistémicas bastante altas, 4.600, siendo su valor máximo de 2.200 en este método, y el volumen latido indexado, que normalmente para este método es 35 a 65 mililitros por minuto, tenía 24. ¿Qué tipo de choque tiene este paciente? Hipovolémico, no hay duda, ¿va? Gasto cardíaco bajo, resistencias sistémicas altas, y lo que salía de la cámara cardíaca en cada latido, bajito. O sea, si yo le pongo el ultrasonido en el corazón, este va a tener kissing wall. Está el tanque seco, la bomba haciendo su esfuerzo y resistencias muy altas porque liberó catecolaminas. Este es un dengue clásico en cuanto a su evolución. Bien, ¿qué hubieran hecho ustedes con este paciente? De acuerdo a la norma, a la guía. Ponemos la carga, ¿cierto? Bueno, recibe la primera carga, 20 mililitros por kilo. Vamos a pasar al siguiente taller. El índice cardíaco mejora con 20 mililitros por kilo, miren. El volumen latido mejora, todavía le falta un poquito y todavía tiene resistencias altas. Es entendible, no, como explicamos, no va a ocurrir fenómenos tan rápidos después de una carga. Va a ir mejorando, va a haber una tendencia. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿seguimos administrando líquidos? Porque como tenemos la duda este paciente todavía podría tener el llenado capilar un poquito retrasado, por aquí había que ver el gasto urinario, si orinó, no orinó, habría que ver si el estado de conciencia ya no está tan somnoliento, habría que ver si ya no duele el abdomen. No nos podemos ir con una sola variable. Pues resultó que decidieron administrar más fluidos, o sea, siguieron la guía. En Honduras, este tema de la guía era una cosa muy ecléctica, o sea, había que seguir la guía a rajatabla porque a la hora que nos iban a revisar la mortalidad, nos decían si esto no pasó a 10 por kilo después, si se bajó a 7 en las 2 horas después y después a 5 en las siguientes 2 horas, era sometido a un análisis y entonces estaba mal hecha la cosa. No daba esa flexibilidad. Pues aquí siguieron la guía a rajatabla. Veamos a ver qué pasó. Acá, este es el ultrasonido de este paciente después de la administración de la primera carga de fluidos. O sea, ahí cuando estaba. Hay dos hallazgos que son importantes y que les voy a mencionar aquí. Vamos a ver el primero. Lo primero es la aparición de esto que llamamos el patrón de líneas A. Un pulmón que está seco. En POCUS esto es algo bien sencillo. Ponemos el transductor lineal aquí encimita, en el segundo espacio, tercero de la línea medio clavicular y vemos si el pulmón está seco. Revisamos también segmentos medios y posterior-inferiores. O sea, con esto digo yo, vale, tengo gasto cardíaco reducido, puedo pasar líquidos con liberalidad, no tengo líquido en el pulmón. ¿Tengo derrame pleural? Sí, pero ese está en otro espacio, no está en el intersticio. Bien, entonces eso hicimos con este caballero. Ahora veamos a ver qué pasó con el taller hemodinámico después de esas primeras 6 horas siguiendo la guía con 10 por kilo, 7 por kilo, etc. Quiero llamarles la atención a ustedes sobre los valores. ¿Cómo ven este índice cardíaco? Bajo. ¿Cómo ven el volumen latido? Bajo, ¿verdad? ¿Y cómo ven las resistencias? Altas otra vez. Entonces aquí estamos. Fíjense bien. Pusimos las cargas iniciales, nos empezamos a bajar, bajamos a 10 por kilo, pasamos por 7. Pregunta clave aquí que se las hago a ustedes. Le vuelven a poner una segunda carga, como dice, una tercera carga, porque ya llevaba 2. Una tercera carga aquí, porque la guía dice eso. Si usted tiene signos de choque de nuevo después, regrese atrás, ¿verdad? Y ponga carga. Les pregunto a ustedes, con estos datos, ¿ustedes pondrían una nueva carga de 20 por kilo o qué hacen? ¿Qué les parece? Todas las opiniones aquí son válidas, o sea, no importa. O sea, tiene resistencias altas, o sea, sigue siendo hipovolémico. Si fuera distributivo, yo esperaría resistencias bajas, que se me fuera al otro extremo. ¿Cierto? O sea, yo veo este taller y digo, híjole, aquí me sigue faltando líquidos. ¿Cierto? Entonces, aquí entra un poco la importancia de la evaluación multifactorial, porque yo no solo me puedo ir por estas variables.
Tengo que ver, está orinando, está bien el estado mental y sobre todo tengo que ver la tolerancia a fluidos, porque este no es un chavo de 23 años. Yo no sé cómo está esa bomba. Entonces les voy a enseñar unas cositas interesantes de este caso y que por eso se los traigo. Miren cómo estaban los pulmoncitos ahora después. Esto es un patrón intersticial con la aparición de lo que llamamos línea B. ¿Qué significa esto ya? Líquido en el espacio intersticial pulmonar. Entonces vean ustedes, a pesar que allá en el otro lado nos está diciendo que todavía el volumen intravascular efectivo no está bien, pero ya no me lo está tolerando. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí en este paciente? Este paciente era un hipertenso, tenía lo que se llama disfunción diastólica. Entonces, al ponerle el eco, lo que vemos son cámaras cardíacas llenas, incremento de las presiones al final de diástole, que aumentan la presión hidrostática, pum, se nos congestiona él. Entonces, aquí ustedes vean que se necesita una flexibilidad. La guía aquí nos hubiera dicho, sí o sí, zúmbele otros 20 por kilo, ¿sí o no? Pero vean ustedes lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar con este enfermo después? Edema pulmonar y terminar intubado. Me preguntaron ayer si lo intubamos. No hubo necesidad de intubarlo. Lo que se le hizo fue que se le bajó la presión arterial, porque la presión arterial había subido un poco ya con las cargas de fluidos. Se le puso un poquito de diurético para reducir las presiones de llenado y un poco la precarga. Y con eso fue suficiente para que el corazón empezara a compensar y no requirió más que un soporte de oxígeno suplementario. Pero vean ustedes entonces que este es un escenario, y no es que es un escenario general, es un escenario particular. Pero aquí la reflexión es que si ustedes no tienen herramientas donde poder ver cómo se mueve el paciente, y ya les voy a mostrar el taller después de hacer esas vueltas. El derrame pleural, por supuesto, había aumentado, se lo voy a mostrar. Que el derrame pleural era pequeño, vean, todo esto que está aquí es pulmón y todo esto que está aquí es líquido. Un derrame pleural que era pequeño, después ya habían casi litro y medio en ese pulmón. Y además hicimos uso de otra herramienta adicional que nos da el ultrasonido. Empezamos a ver qué tan congestivo estaban los órganos. Entonces hicimos un poquito de evaluación de lo que llamamos el protocolo de Vexus. Y vean ustedes que de este lado, este paciente, aquí medimos la vena cava. Déjenme ver si les puedo mostrar el valor. Creo que tenía 22 milímetros. Por aquí está el valor de la cava. Tenía 21 milímetros. La vena cava. Eso se hizo así de grandota. Y por supuesto empezamos a ver en las hepáticas un patrón de congestión donde se invirtió la relación de las ondas S y D, o sea, normalmente la onda S es más profunda que la onda D, aquí más bien se nos invirtió, eso nos hablaba ya de congestión. Entonces, les voy a mostrar ya el taller de este paciente después de todo esto y vean ustedes los datos. ¿Cómo está el índice cardíaco aquí? Normal. ¿Qué pasó con el volumen latido? Normalizó. ¿Y qué pasó aquí con las resistencias? La vasoconstricción la estaba haciendo la disfunción diastólica, o sea, la falla cardíaca. Entonces, como moraleja aquí en este punto, cada paciente es individual. No podemos tener una regla de cocina para la reanimación. Por supuesto, si es un patojo de 20, de 25 años con una bomba adecuada, esos a veces los pueden meter líquidos como un quemado. Miren que les cuento otra historia ahí de la unidad también. Tuvimos un paciente que pasó eso, que llegó con fallo hepático, entonces eso hizo que hiciera mucha hiperlactatemia, y entonces llegó, pónganle que con 12, 13 de lactato a la terapia intensiva. Pero como seguía hiperlactatémico, entonces seguían administrando fluidos. Y tenía 23 años, oíganme, 23 años. Entonces, cada uno una bomba buena, aguantó hasta el final, terminó intubado, pero lo que ocurría con el paciente es que como había hecho afectación hepática, no necesariamente asociada a choque prolongado, sino más bien a afectación directa del hígado por el virus, tuvo que esperarse como 3, 4 días en que bajase el proceso inflamatorio del hígado para que empezara a aclarar lactato. ¿Qué tuvimos que hacer en la terapia? Descalar totalmente, tenerlo ventilado casi 48 horas para poder secarlo, y hasta entonces, después de todo ese relajo,
el lactato empezó a bajar. Entonces, aquí el mensaje, la moraleja es que siempre tenemos que tener una visión bastante macro, no tubular del asunto. Y esto pues es una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy este día. Entonces, en esta primera parte, el mensaje para llevar a casa es que el aumento de la permeabilidad capilar que lleva a extravasación y por ende a choque hipovolémico es la principal alteración fisiopatológica que promueve la falla de órganos y la mortalidad en dengue. ¿Estamos claros? En la mayoría de los casos siempre es fluidos, terapia enzimática sobre el paciente, valoración hemodinámica. Que podemos tener alteraciones hemodinámicas que acompañen el cuadro clínico, principalmente alteraciones de la contractilidad o de las resistencias, en contextos de dengue, sí, sobre todo cuando la bomba se afecta, cuando las presentaciones pueden ser, por ejemplo, acompañadas de miocarditis o afectación miocárdica. Que nosotros no podemos tener una guía general de tratamiento, sino que sobre todo en este tipo de pacientes uno tiene que moverse de acuerdo a las necesidades individuales. Entonces siempre acordémonos de comorbilidades, del estado hemodinámico previo, etcétera, etcétera. Y el otro punto que no se les olvide también es que nosotros podemos hacer compensación de las variables macrohemodinámicas, es decir, presión arterial media, presión arterial, gasto cardíaco, pero siempre hay que acordarnos que también esto está entregándose a los tejidos. ¿Y cómo nos damos cuenta con esto? Tiempo de llenado capilar y la medición o la tendencia más bien del lactato. En el estudio Andrómeda, por ejemplo, en el análisis post-hoc, en el caso de sepsis, no de dengue, fue interesante que los pacientes pusieron dos grupos, un grupo donde estaba reanimado con tiempo de llenado capilar y el otro con lactato. El grupo que normalizaba el tiempo de llenado capilar paraba en la reanimación. El grupo que tenía el lactato elevado lo seguían hasta que el lactato normalizaba. La mortalidad del grupo de lactato fue más alta que el de llenado. ¿Por qué? Porque se sobrereanimaron. En dengue eso puede pasar y está bien demostrado también cuando nos pasamos de frenada que la sobrereanimación también va a tener un componente. Entonces con esto termino yo esta primera parte y vamos a dejar este espacio primero para que hagamos una discusión, sus opiniones y después vamos a hablar un poco lo que la guía nos está proponiendo como medidas que ustedes pueden utilizar recomendadas en la reanimación. Muchas gracias.